a la creencia en la metempsicosis, la transmigración de los cuerpos. Decía Machandel que seguramente algún vidente oriental vio salir de algún cuerpo de buey o de vaca que moría o mataban a un espíritu humano y dijo: luego el hombre puede reencarnarse en una vaca, o en un caballo o en lo que sea, pero realmente eso no es así. No es que se reencarne, el hombre no puede reencarnarse más que en hombre. Lo que sí puede es voluntariamente obsesar un animal. Eso es distinto. Meterse dentro de un animal, claro, como si fuera su propio cuerpo. Lo que pasa es que una vez metido, el hombre ya no puede salir, y entonces aguanta los palos, el hambre, las heridas y el degüello, si es preciso, que sufre el animal. Claro. También ha habido a veces antiguamente leones especialmente célebres que desplazaban una zona que era una plaga tal, bueno, estaban obsesados por un hombre, y claro, entonces tenía más capacidades que el león normal. Son verdaderas barbaridades que se hacen, porque eso no hace más que retrasar a uno en la evolución mucho, pero es real y eso está ahí. También van contra el quinto mandamiento: el alcohol, el tabaco, la droga. Normalmente estás atentando contra tu propia vida, ¿no? Y si haces negocio con eso, pues estás atentando contra la vida de los demás. Pero también va contra el quinto mandamiento la opresión de la gente que está debajo de ti, el hacerles pasar privaciones. Todo eso facilita la muerte, la miseria, las enfermedades, la pobreza. Y todo eso va contra el quinto mandamiento también. O sea, es un mandamiento que tiene mucho contenido. El aborto. El aborto es otro problema muy grave. Porque, claro, después de los 1000 años de preparación y todo eso, cuando el niño va a nacer, por egoísmo y habiendo dado tu consentimiento antes, dice: ahora no. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que ese niño, ese espíritu, se queda en el mundo del deseo. Todas las noches, durante el sueño, la madre se encuentra con él, le pide cuentas terriblemente y acaba produciendo un trastorno mental. Fijaos lo que leí el otro día en la revista esa, La Calle. Hablaban del aborto y decían esto. Les voy a leer este recorte. La psiquiatra Carmen Gómez Lavín señala que la depresión de las que han abortado viene acompañada de un sentimiento de culpa que en muchos casos permanece toda la vida, junto a deseos de reparación. Las relaciones interpersonales sufren un grave deterioro. Por otro lado, algunos estudios demuestran que 2 de cada 3 parejas que han realizado un aborto se divorcian. La gran necesidad de afecto que requieren estas mujeres lo acompañan con actitudes de autoagresión y repulsa, incluso hacia los demás. Según la experiencia del psicólogo Jesús Poveda, el aborto aumenta el posible problema psicológico de la mujer porque lo culpabiliza de otros problemas. La adolescencia es un factor de riesgo más de sufrir este síndrome al tender a realizar los actos sin reflexionar demasiado, y cuando se hace aparecen los remordimientos y las consecuencias a corto y largo plazo. Es más, aquellas personas que tienen una cierta predisposición personal o familiar a la enfermedad mental corren un riesgo mayor, y es raro que no queden con un desequilibrio psíquico tras el aborto, entre otras cosas por la tensión emocional que produce, según se recoge de la conferencia realizada por la Organización Mundial de la Salud en 1970. Para evitar en alguna medida este síndrome, Jesús Poveda apunta las que considera las 2 características más importantes: informarse sobre qué es el embarazo, el aborto y sus posibles alternativas. Bueno, esto está ocurriendo. Es muy raro que una mujer que ha abortado no tenga pesadillas todas las Ya se admite el aborto en la mayoría de los países del mundo. Eso no quiere decir nada. O sea, no, el grado de generación que ha llegado a la humanidad. No, de ignorancia. Sí, el pecado siempre es la ignorancia. La ignorancia. No se admite el aborto. No nos equivoquemos.
En algunos países se impone, como puede ser en China, que permiten un hijo por matrimonio y los demás hace abortarlos, pero en los demás países lo que se hace es regular lo que es distinto. Ese es el gran dilema. Es como el divorcio. No se aconseja el divorcio, se regula. Tú ves, si tú eres gobernante y ves que cada año mueren X mujeres por abortos a escondidas y que cada año se separan tantos matrimonios con problemas enormes de hijos, de relaciones, de herencias, de tal, pues tú dices, yo lo regulo. No aconsejo el aborto ni aconsejo el divorcio, pero el que lo quiera hacer, que lo haga de una manera, digamos, civilizada, sin consecuencias para la sociedad ni para los demás. Esto es lo que ocurre en realidad en los países. No es que se haga... hay quien hace proselitismo el aborto, pero no los gobiernos, salvo, ya te digo, que yo sepa, el de China. O sea que, en el fondo, el verdadero problema del hombre, como siempre, es la ignorancia. No va directamente contra este mandamiento, pero lo toca también aquellos que, pudiendo tener hijos y pudiendo educarlos en un nivel aceptable, no quieren tener hijos, por puro egoísmo. Los hay. Nosotros viajar, pasarlo bien, los hijos son una carga, tal, bueno, muy bien, estupendo, pero la ley natural está ahí. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con los que abortan? ¿Y qué ocurre con estos que no quieren tener hijos para pasarlo bien? Pues de momento, con los abortantes ya lo hemos dicho. Con estos nada, pero cuando pretenden renacer la próxima vez, no encuentran padres. ¿Y entonces qué? Y eso hay que saberlo. La ley de retribución es ley de retribución. Y si tú no quisiste ser padre, después no hay quien quiera ser padre contigo. Y te quedas a lo mejor siglos sin poder renacer como consecuencia de esa vibración que llevas, que no te hace aceptable. Sexto, no fornicarás. Este está de moda también. ¿Qué hay detrás de este mandamiento? ¿Qué es fornicar desde el punto de vista del mandamiento? Bueno, pues fornicar es hacer mal uso de la fuerza creadora. He dicho antes que el hombre es un ser creador. Todo ser creador dispone de una fuerza creadora, claro. A lo largo de la evolución, el hombre esa fuerza creadora la ha utilizado de distintas maneras. Al principio la dedicaba solo a procrear. Se dividía sencillamente, como las células, se dividía por la mitad, y entonces pues el espíritu que tenía que renacer ocupaba mitad y la otra mitad se quedaba en poder del espíritu anterior y se acabó. Después la división fue no simétrica, sino era un trozo el que se desprendía y en ese trozo encarnaba al que iban a hacer y se acabó. Pero el hombre en su evolución, como he dicho antes, tenía que ir desarrollando ese puente de la parte superior y la parte inferior, la mente. Pero la mente no era suficiente, necesitábamos un instrumento en el mundo físico que fuese el instrumento de la mente, es decir, necesitábamos un cerebro físico que la mente pudiera utilizar para actuar en este mundo. Y entonces, como no teníamos cerebro, pues una de las polaridades de la fuerza creadora se fue dirigiendo hacia arriba en el cuerpo para dar lugar a la formación del cerebro y de la laringe. El cerebro para poder manifestar en este mundo los pensamientos originados en la mente y la laringe para poderlos transmitir a los semejantes. Con lo cual tendríamos completo todo y la vida de relación sería posible ya mucho más razonada, ¿no? O racionalizada. Claro, eso fue ocurriendo a lo largo de miles de años y ocurría que cuando uno de nosotros, porque éramos nosotros, hemos pasado por todo eso,
nos quedábamos con solo una polaridad. Para reproducirnos necesitamos a otro ser que se hubiera quedado con la otra polaridad. Entonces, desde entonces surgió la reproducción sexual. Cada uno necesitamos la otra polaridad para juntos, al unir las polaridades, producir la creación de nuevos cuerpos. Es decir, que la reproducción sexual es temporal en la evolución. No es que es una cosa que es para siempre, ni ha sido siempre, ni será siempre. Ese órgano de la laringe que creamos está también evolucionando y se convertirá en el órgano creador. ¿Sí? El misterio del Santo Grial no hace más que referirse precisamente a ese órgano que tiene forma de cáliz, que va por la espina dorsal y después se abre, y en donde está la laringe, en forma de cáliz. Ese es un órgano etérico que lo emplearemos para crear cuerpos. O sea, los hermanos mayores lo usan. Los hermanos mayores se hacen un cuerpo cuando lo quieren, se hacen un cuerpo como el nuestro, simplemente con la palabra creadora, la palabra que tiene la vibración que hace que la materia la obedezca y se forme ese cuerpo. Es lo que hacen los milagros, no es más que eso, manejar las energías que mueven la materia y la configuran como uno ha ordenado. Entonces la reproducción sexual es una cosa que desaparecerá con el tiempo y crearemos sencillamente con la palabra perdida, que se llama. Tenemos en las religiones Dios Padre, Dios Madre, Hijo, Isis, Osiris y Horus. Sí, bueno, sí. Nosotros decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en el fondo la Trinidad es la misma en todos los sitios. O también han tenido una relación, digamos, sexual con una relación femenina y masculina. No, eso se hace porque cuando esas religiones se establecieron ya existía relación sexual, la reproducción sexual. Y entonces, lógicamente, para que la gente lo comprenda, tú has de ponerle ejemplos sencillos. Pues si le das ejemplos demasiado elevados, la gente no lo entiende. Ejemplos para ir por casa, y entonces, bueno, lo entienden. No es que haya un Dios Padre, un Dios Madre. Eso no existe en ese nivel. Es otra cosa distinta. Pero bueno, para que lo entienda la gente, en realidad son dos polaridades. Los espíritus tienen dos polaridades. Y de las dos polaridades sale, pues, el Hijo. También ocurre aquí. El encargado de proporcionar los vehículos durante el periodo terrestre es Jehová. Jehová es el más evolucionado de los ángeles y es el actual, digamos, Espíritu Santo, porque en todo esto ocurre como ocurre aquí en las empresas. Si uno ocupa un cargo y es jefe de un departamento, pero si la persona pues llega un momento que lo hace muy bien y es un hombre valioso, pues ¿qué pasa? Se le asciende a otro puesto y su puesto es ocupado por otro que estaba debajo que lo hace muy bien. Pues en esto de la evolución es lo mismo. El Espíritu Santo original de nuestra tierra no es el mismo de ahora. Ese ya ha ascendido y entonces el más avanzado de la oleada de vida de los ángeles, que es Jehová, ha ocupado el puesto, se ha identificado totalmente con esa vibración, de manera que, por eso Cristo decía, el Padre y yo somos uno. Son identificaciones totales que prácticamente, como estos seres, como todos, se compenetran los de arriba, compenetran los de abajo, en realidad es una identificación, aunque sea un espíritu individual distinto, pero identificado todo con la vibración del otro, ¿no? El actual Espíritu Santo es Jehová y es el encargado de proporcionarnos todos los vehículos. Por eso, pues, los ángeles que están a sus órdenes, pues son los que cortan el cordón de plata cuando nos morimos, desconectan, son los que ponen el átomo simiente del cuerpo físico en la cabeza del espermatozoide que fecundará el óvulo, son los que ponen el arquetipo del cuerpo físico en el útero de la madre. Están continuamente interviniendo en nosotros porque ellos, para vivir, tienen que intervenir en nosotros, como nosotros intervenimos en los animales y en los vegetales. Para vivir, para actuar, hemos de actuar en ellos. Y siempre veréis que en la escritura, siempre que ha de nacer un niño, siempre que hay un problema de un niño y tal, ahí están los ángeles por el medio, los mensajeros, que tendrás un niño, que tal, siempre son los ángeles. Por lo tanto, bien, una vez el hombre tuvo los dos sexos, pues
La reproducción, los ángeles mismos nos dirigían, entonces éramos animales, no teníamos mente, era la época de Múrica. Los ángeles nos dirigían como dirigen hoy a los animales. Había sus épocas de celo, había grandes migraciones y entonces los seres humanos se ayuntaban y procreaban. Incluso dice Machandel que el viaje de novios de ahora aún es una reminiscencia de aquellas migraciones. Pero ocurría que la conciencia no la tenía entonces el hombre en el mundo físico. Tenían cuerpos físicos, estos cuerpos físicos se ayuntaban, de ese ayuntamiento nacía otro cuerpo físico, pero la conciencia la tenían centrada en el plano etérico. La tenían centrada en el plano etérico y por lo tanto veían y estaban en contacto con los dioses que decían las escrituras y a los ángeles. Se puede decir, hombre, ¿y cómo no eran conscientes de que tenían cuerpo físico o cómo se reproducían? Pues igual que nosotros hacemos una serie de funciones todos los días inconscientemente, pero las hacemos: asimilación de los alimentos, la excreción del sudor, el funcionamiento del riñón o del hígado o del corazón, la circulación arterial, todo eso lo estamos haciendo. ¿Quién lo hace? Nuestro espíritu superior, pero lo hace, digamos, para la personalidad inconscientemente. Si no nos hubieran dicho que tenemos corazón, hígado, pulmón, no lo sabríamos, pero estarían funcionando. Estamos haciéndolo inconscientemente. No tenemos centrada la conciencia en esos órganos. Pues ellos entonces era lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que los luciferes, que eran los ángeles rezagados, de la oleada de vida de los ángeles, hubo algunos que se quedaron rezagados, demasiado rezagados, que ya no podían alcanzar a su oleada de vida. Y estaban demasiado adelantados a los hombres para poderse integrar en nuestra oleada de vida. Con lo cual era una oleada de vida que se habían quedado sin mundo donde evolucionar. Una anomalía en la naturaleza. Entonces, tuvieron la idea de aprovechar al hombre como instrumento para evolucionar. Y entonces, ¿qué hicieron? Tratar y conseguir al final de que el hombre centrase su conciencia que tenía centrada en el mundo etérico en el mundo físico. Y entonces por eso la escritura dice, le dijeron a Eva que la polaridad femenina tiene más sobre la intuición, por lo tanto las mujeres fueron las primeras que sintieron esa intuición, de que tenían cuerpo físico y que cuando ellos quisieran podían ayuntarse y crear cuerpos como hacía Jehová, y ese fue el pecado original. No una manzana, ni un fruto, ni una desobediencia, sino sencillamente que a los luciferes les interesaba el que descendiese la conciencia nuestra a este plano y entonces manejarnos en este plano para ellos sacar la experiencia. Y así están, nos siguen tentando. Sobre los ángeles tienen la ventaja de que los ángeles están tan lejos evolutivamente de nosotros que no pueden comunicarse con nosotros. Solamente algún chispazo, alguna inspiración, pero no hay comunicación. Los luciferes sí, están más próximos a nosotros, pueden penetrar perfectamente en nosotros y sugerirnos cosas de manera que a nosotros nos resulta casi imposible distinguir entre lo que nos sugiere un lucifer o nuestros propios deseos e ideas. Y ahí está el problema de la tentación. ¿Hay una posibilidad de distinguirlo? Sí. Los luciferes evolucionan a base de emociones fuertes. Cuanto más fuertes, más captan ellos. Ellos, por supuesto, no van a perjudicarnos, como nosotros no vamos a perjudicar al conejo que nos comemos. La gente come conejo, come cordero, come pollo, no por fastidiar al animal, sino por comer. Ellos no lo hacen por fastidiarnos a nosotros, pero por evolucionar ellos se aprovechan de nosotros, como nosotros nos aprovechamos de los cobayas y de los animales para hacer experimentos. ¿Qué cosas nos sugieren? Pues las que pueden llegarles a ellos y hacerles evolucionar, que son las emociones fuertes. Emociones fuertes, el sexo, la degeneración sexual, por supuesto, la violencia, la crueldad, la música estridente, esa moderna, la velocidad. Todos lo sabemos, esos reportes de riesgo, incluso uno juega la vida estúpidamente, todo eso es luciferino, porque eso a ellos les llega y entonces nos utilizan. Las drogas, el tabaco, el alcohol, todo eso a ellos les interesa porque
lo fomentan, les viene bien. Sabiéndolo, pues bueno, uno ya sabe a qué atenerse. Pero ¿cómo van a ser ángeles? No serán jamás ángeles, entonces, con esas ideas y esa manera de portarse no llegarán ángeles. Bueno, pero ten en cuenta que la denominación ángel es de una oleada de vida. ¿Tú crees que Milosevic es hombre? Pues sí. ¿Por qué? Porque pertenece a la oleada de vida de los hombres. Será un criminal, pero es un hombre criminal, pero es un hombre. Pues los luciferes son ángeles, eran ángeles, se quedaron rezagados. Los simios, los antropoides, los monos, son hombres. Pertenecen a la oleada de vida de los hombres y se han quedado rezagados. En determinado momento de la evolución se separaron, incluso han retrocedido, mientras los demás seguíamos evolucionando. Por eso el hombre no desciende del mono, sino que el hombre y el mono descienden de un antepasado común. Es distinto, pero ellos siguen perteneciendo a nuestra oleada de vida y pueden llegar a alcanzarnos. Depende de las circunstancias. Esos hombres que están cuidando a los monos y viviendo con ellos y tal, están haciendo una gran labor, porque ellos pueden hacer que alcancen y llega un momento que ya en un renacimiento determinado ya encarnen en una raza, en un pigmeo, por ejemplo, o en una raza atrasada, pero ya empiecen a subir. Eso depende. La creación de Eva, eso de que le cogió una costilla, es un error de traducción de la Biblia. En realidad la palabra que han traducido como costilla también significa lado o polo. En realidad lo que quise decir la Escritura, que una de las polaridades de Adán pues formó a Eva. No es que hizo a Eva con una costilla, sino con una polaridad, que es lo que contaba antes, que una de las polaridades pues se separó y entonces necesitamos la otra polaridad. Fijaos que en la Escritura, en uno de los primeros versículos de Génesis dice: macho y hembra los creó. Y varios versículos después dice, aparece la creación de Eva. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese macho y hembra los creó es cuando el hombre era hermafrodita, cuando se dividía en dos partes. Era macho y hembra, como las plantas hermafroditas que hay hoy día. Se reproducen ellas solas, porque tienen las dos polaridades. Y después vino la creación de Eva, cuando se separaron las polaridades. Por lo tanto, la fuerza creadora, que antes dedicábamos solo a la reproducción, se convirtió en tres posibilidades. Una, la fuerza creadora sexual, con la función de siempre, reproductora, pero con la ayuda de la otra polaridad. Otra, la fuerza mental, y otra, la fuerza de la palabra. Es la misma fuerza creadora. Por eso esa relación entre la laringe y las gónadas, cuando aparece la pubertad se cambia de voz. Si cogen las paperas se produce orquitis. Hay una relación, porque en realidad es la misma energía la que está actuando en los dos sitios. Por lo tanto, ¿cómo se hace mal uso de la fuerza creadora? Pues bien, utilizando la fuerza creadora para fines que no son la procreación, bien utilizando la mente para pensamientos negativos con relación a los demás, o bien utilizando la palabra para hacer daño. Son los pecados que se llama contra el Espíritu Santo, porque los pecados contra el buen uso de la fuerza creadora, así como los demás pecados, uno puede arrepentirse. Yo robo, yo me arrepiento, restituyo lo que he robado y ese pecado se ha borrado de mi conocimiento. Y yo cuando muera y vaya al purgatorio, esa escena no aparecerá, porque ya he aprendido la lección. Por lo tanto, el purgatorio no quiere que suframos, quiere que aprendamos las lecciones. Por lo tanto, si ya la he aprendido, no me hace falta repetir el daño que hice, porque ya lo he experimentado al arrepentirme sinceramente. Pero el mal uso de la fuerza creadora lo hemos de sufrir en nuestra propia carne, en nuestra encarnación. Eso sí, por eso se llama el pecado imperdonable. Entonces, según las investigaciones que hizo Max Angel, que investigó un montón de miles de casos, el que ha hecho mal uso de la fuerza sexual en una vida, en la siguiente vida es un retrasado mental. El que hace mal uso de la fuerza creadora mental
O sea, el que discurre cosas diabólicas para hacer daño, el que hace cosas para provocar guerras, el que miente, el que tal, este suele tener en la otra vida dificultades de expresión, y de habla y alguna tara física. Y esa es la ley de consecuencia del mal uso de la fuerza creadora. Claro, si hoy se dice que el uso correcto de la fuerza creadora es en la procreación, pues la gente dice, pues qué barbaridad, entonces ¿qué vas a hacer? La ley natural está ahí, y nosotros a la base de muchas vidas iremos aprendiendo que en la fuerza creadora se nos ha dado para una cosa determinada. Lo vemos en los animales, tiene su época de celo y cuando pasa, pues ya ha pasado y ya está, y no... Entonces, ¿qué pasó? Los luciferes sí nos influyeron para que, buscando el placer y no la procreación, hiciéramos uso de la fuerza creadora cuando no era apropiado. Cuando los ángeles nos reunían, lo hacían en las épocas astrológicamente convenientes. Y entonces, digamos que los cuerpos que salían de esos ayuntamientos eran perfectos en ese sentido. Cuando el hombre empezó a hacer mal uso de la fuerza creadora sexual por ignorancia, fuera de las épocas astrológicamente convenientes, empezaron a aparecer enfermedades, deformidades y cosas, como es lógico, porque las vibraciones no fueron las oportunas, y en eso estamos. O sea, la finalidad del celibato que exige la Iglesia a los sacerdotes no es más que esa, el que puedan transmutar la fuerza creadora sexual en pensamientos constructivos y en palabras positivas, para reproducirse. Ya están los que no son sacerdotes, el que ha elegido ser sacerdote para que transmute su energía sexual, el silencio de los cartujos, de los conventos de monjas y tal. ¿Qué pasa? Transmutan esa energía creadora que iban a derrochar hablando, en pensamientos y en elevación espiritual. Claro, no he dicho antes, pero esa bajada de la conciencia de la región etérica al mundo físico es lo que provocó lo que en la escritura llama la expulsión del Edén. Fueron expulsados del Edén, claro, dejaron de ver a los dioses porque su conciencia se fijó en el mundo físico. Y el origen de todas las religiones, precisamente, religión viene de religare, ligar de nuevo a Dios, al hombre con los dioses. O sea, el que nuestra conciencia vuelva a estar en el paraíso que se llamaba, es en la región etérica. Bien, pecados concretos contra este sexto mandamiento. Bueno, pues todos los tenemos. La masturbación, hay una polaridad solo ahí, por lo tanto, todo lo que sea una polaridad, la homosexualidad es una polaridad solo, mal uso de la fuerza sexual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se puede realizar el acto sexual en un matrimonio? Pues claro que se puede. En realidad el matrimonio es un sacramento. Lo que no se debe hacer es buscar el placer y realizar el acto sexual en búsqueda del placer. Ahora, si se hace una entrega total, con un amor perfecto, entonces es algo maravilloso. Y no tratando de evitar los hijos. Claro, esta es otra consecuencia de la ignorancia. Nadie tiene más hijos de los que el karma le asigna. Por eso hay gente que quiere tener hijos y no tiene. Y otros no quieren y tienen 9. Pero eso es una razón kármica. No porque hagan nada por tenerlos o no. Y eso es una cosa que debe tenerse en cuenta. Hay quien tiene 2 y por más esfuerzos que hace, pues no tiene más de 2. ¿Por qué? Pues porque su karma le pedía 2 hijos. Sencillamente. Y entonces la mayor parte de la gente está cometiendo pecados contra el Espíritu Santo estúpidamente para evitar hijos que no hubiera tenido de todas maneras. Claro, pues hay que saberlo. Una manera muy curiosa de pecar contra el sexto mandamiento, la hipnosis, es el mal uso de la fuerza mental. El hipnotizador priva de su libertad al hipnotizado.
El hipnotizador lo que hace con sus pases es, digamos, arremangar el cuerpo etérico de la cabeza del hipnotizado, deja al cerebro sin estar compenetrado por su propio cuerpo etérico y lo sustituye con el propio. De manera que desde ese momento el hipnotizador tiene dos cuerpos a su disposición, el propio y el del hipnotizado. El hipnotizado, por eso después no recuerda lo que ha hecho nunca, no es dueño de su cuerpo en ese momento. Y el hipnotizador puede decirle que haga cualquier cosa y la hará sin reparos, y puede darle una orden posthipnótica y la cumplirá. Le dice, dentro de un año, tal día como hoy, a esta hora matarás a fulano, y lo hará. Es así. Y a distancia. Y eso dura mientras vivan los dos. O sea, la hipnosis es una cosa muy seria. Muy seria. Yo recuerdo hace años, estando en Alemania, en un pueblecito, vino un funcionario del gobierno, que estoy hablando del año 55, 56. Iban por los pueblos explicando a la gente esto de la hipnosis, hacían ejemplos de hipnosis, pero el problema había surgido porque había empezado a aparecer un montón de niñas a lo largo de toda Alemania, niñas de 12, 13 años, 14 años, que se quedaban embarazadas y ellas no sabían nada. Y que había una pandilla de hipnotizadores que se dedicaban a abusar de las niñas, les daban la orden hipnótica de que no recordasen nada, y claro, las niñas estaban embarazadas y no sabían de qué. Y hasta el punto fue grave aquello que mandaron gente por los pueblos para asesorar a la gente y que supieran lo que era eso. Eso lo he presenciado. Claro, ese hipnotizador indudablemente en la próxima vez intentará aumentar, sin discusión. Bueno, séptimo, no hurtarás. Está claro que si tenemos que evolucionar y cada uno es lo que se ha hecho a sí mismo, consecuencia de su propio esfuerzo a lo largo de una serie de miles de vidas, también los medios de que dispone son consecuencia kármica de sus propios actos. Por lo tanto, a cada uno se nos provee de los medios materiales más apropiados para que realicemos nuestro plan de vida. Claro, si ahora viene otro y nos quita los medios materiales que teníamos, pues nos hace un perjuicio considerable. Esta es la ley natural que está diciendo este mandamiento. No hurtarás, porque si privas a otro de lo suyo, de lo que se ha ganado, de lo que se ha merecido, le estás privando de una posibilidad de evolucionar y de hacer cosas que podía hacer con esos medios y tú se lo quitas. Todo, como veréis, todo en el cosmos, todo tiene su papel, su sitio. Son millones y millones de piedritas, pero cada una es fundamental. Todas van encajando, todo es un reloj maravilloso que funciona a la perfección. Poco antes de venir, hoy aquí he leído una frase de un libro que me compré ayer, que se titula Del buen uso de la lentitud. Es de un autor francés que no conocía, no sé cómo se llama, pero me ha hecho gracia porque la frase decía, a ver si me acuerdo, decía: hemos de acostumbrarnos a realizar los actos cotidianos, como el abrir una puerta o el dar la mano, como si fuesen decisivos para el curso de los astros o para el funcionamiento del universo, lo que realmente son, porque realmente es así. Todo tiene su sitio, no ocurre nada innecesario, no hay nada fuera de lugar, ninguna persona con la que nos crucemos es innecesaria en el argumento de nuestras vidas. Todos nos enseñan algo, y a todos, sin saberlo o sabiéndolo, enseñamos algo. Entonces, cuando uno se da cuenta de que está en un mundo tan maravilloso, tan ordenado, bueno, pues uno se siente tranquilo, feliz. Lo malo es cuando empezamos a distorsionarlo con ideas raras o con ignorancia, claro. O sea, uno puede ser rico, y si uno es rico y nace rico es porque lo ha merecido.
No ocurre nada por casualidad. Ahora, dependerá de su libertad el uso que haga de su riqueza. La riqueza nunca es para vivir vidas de ostentación sin acordarse de los que están detrás. Ojo, ese rico que vive la gran vida, que no tiene más que yates y fiestas y tales, posiblemente la próxima vez era un mendigante. Claro, tuvo riqueza e hizo mal uso. Vale, eres libre, pero la ley de consecuencia te dará lo que corresponde. Pudiste con esa riqueza ayudar a miles de personas, crear empresas, hacer puestos de trabajo, lo que fuera, crear fundaciones, pudiste dar cultura o educación a montones de gente, no lo hiciste, vale, de acuerdo, ahora te viene la consecuencia de todo aquello, y ese señor cuando muera esa vez dirá, caray, pues es verdad, y aprenderá la lección. O sea, el que nace pobre no es por gusto, no es por capricho, es porque sus méritos le han llevado ahí, y entonces pues tiene que empezar, ya posiblemente en otra vida fue muy rico y ahora pues hizo mal uso y ahora está ahí, y entonces pero el que está adelantado, el que está arriba, el que tiene dinero, el que tiene medios, tiene la obligación de ayudar al que está abajo, y si no, no evoluciona, porque al final todos somos chispas de la misma hoguera, es decir, la misma hoguera, y mientras un ser humano pase hambre, pasamos hambre todos, aunque no lo sepamos. Y si hay una persona que no tiene techo, estamos todos sin techo, y es así, y hasta que nos concienciemos de que eso es así, pues estamos haciendo un mal uso de nuestros bienes. Claro que es más bonito estar arriba que abajo, claro que sí, pero eso depende de nosotros, nada más. Por eso los occidentales, que estamos viviendo una época maravillosa, comparado con el resto de la humanidad, pues bueno, hemos de arremangarnos o esperar algo verdaderamente grave, porque la mayor parte de la gente está así indiferente, como si no fuera con ella, cuando ves cómo se muere la gente por ahí y cómo se matan y cómo pasan hambre y cómo los niños no tienen padres, y nosotros, bueno, como está lejos, eso no me... Bueno. La ley de atribución es invariable, no tiene enchufados, no tiene distinguidos y de nada. Las leyes naturales son asépticas, y lo que siembras recoges. ¿Van contra este mandamiento también? Pues la defraudación, la estafa, el contrabando, todo lo que perjudica, digamos, económicamente a otros. El empresario que paga poco para ganar más dinero, sabiendo que lo están necesitando y que se lo merecen porque trabajan, ¿sí? Todo esto está privando de medios a las personas que lo merecían. Se me dirá, hombre, el que va de impuestos, igual, porque esos impuestos son para atender a toda la colectividad. Claro que los impuestos no favorecen por igual a todos. Bueno, el señor que no tiene hijos, pues los impuestos que van destinados a la educación de los niños no le benefician, pero a lo mejor a él le benefician las autopistas porque tiene un coche estupendo, y sin embargo a los que tiene 9 hijos le están pagando la escuela y ese no tiene coche. O sea, todo es relativo, pero cada cosa está en su sitio, y lo que va contra que los demás dispongan de bienes suficientes para vivir, pues eso va en contra del séptimo mandamiento. Octavo, no levantarás falso testimonio ni mentirás. Bueno, hemos dicho antes que la palabra es una de las manifestaciones de la fuerza creadora, por lo tanto, dice falso testimonio o mentira. Falso testimonio es ordinariamente imputar a otro algo que no es real, o que sí es real pero se disemina. Mentir es asegurar algo que nos consta que no es cierto. Hay diferencia entre la mentira y el error. Yo puedo afirmar una cosa que no es cierta, pero no sé que no es cierta. Si ahora dijera está lloviendo, creyendo que está lloviendo, no mentiría. Si yo dijera está lloviendo, sabiendo que no está lloviendo, estaría mintiendo, aunque la frase fuera la misma. Por lo tanto, como es un mal uso de la fuerza creadora, también es grave la mentira. Fijaos que
Ya en el 1035 hubo un rey en Mesopotamia, se llamó Naram Sin, a mí me chocó mucho leer esto, hace años, en cuyo código castigaba con pena de muerte la murmuración. Fijaos si hace daño la murmuración. La única epístola del apóstol San Juan trata de la murmuración, de la lengua. Dice, nuestro órgano más peligroso es la lengua. Si nos examinamos al final del día, veremos cuántas veces hemos usado la lengua y cuántas veces ha sido para hacer daño a alguien. Si hablásemos menos, el mundo iría mucho mejor. Mucho mejor. La mentira, dice Max Handel, es asesina y suicida. ¿Por qué? Todos los hechos, como el mundo del deseo está compenetrando el mundo físico, lo que ocurre aquí, digamos, se reproduce allí, en otro plano, pero lo mismo. Si yo miento, estoy tergiversando un hecho real contando otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la forma mental que yo creo, la forma de deseos mental que yo creo de esa mentira, automáticamente es atraída por la forma de deseos que hay en el mundo del deseo, porque se refiere al mismo asunto. Pero, como no coinciden, se destrozan una a otra. Con lo cual la mentira no solo es asesina porque mata la verdad, sino que es suicida porque se destruye a sí misma. Fijémonos en que la mentira es una cosa gravísima. Puede hasta suplantar la verdad. Una mentira repetida llega a poder con la verdad. Lo estamos viendo sobre todo en la vida política. Este es un ladrón, este es un... España va bien, tal. Pues esos eslogans acaban siendo verdad aunque no sean verdad, y eso hace mucho daño. Los políticos tienen un karma terrible, y los de ahora por lo menos, terrible. Los antiguos mataban cuando les daba la gana, pues terrible, terrible. El problema de esta gente cuando utilizan mal la palabra, sobre todo el mentiroso, es que cuando para el próximo renacimiento va a crear sus arquetipos, como está acostumbrado a distorsionar la verdad, la ve distorsionada, construye sus arquetipos distorsionados. Entonces, en la siguiente vida suele ser un tarado físico, porque lo hace distorsionado, ¿verdad? Tú ves las cosas borrosas, pues lo haces borroso. Eso es muy curioso. Hay que, por lo tanto, luchar contra el negativismo, hay que acostumbrarse a crear formas de pensamiento positivas. Toda cosa nosotros podemos verla desde el punto de vista positivo y del negativo. Acostumbrémonos a ver el positivo. Yo sugiero un ejercicio que llamo qué bien que. Qué bien que me he torcido el pie, porque así voy más despacio y me da tiempo a pensar lo que hago. ¿Sí? En decir, caray, qué desgraciado soy, ahora me he torcido el pie, ahora tal, pues no sé, qué bien que me he torcido el pie. Siempre veremos algo positivo. Qué bien que he cogido un constipado. Pues mira, este ya lo he pagado. Es un karma que tenía que pagar, estupendo, ya lo tengo pagado. Qué bien que lo que queráis. Siempre hay una parte positiva. Y estamos acostumbrados a ver la negativa. Estamos en un mundo de negativismo. Fijaos qué corriente es el que salga un artista en lo que sea y es estupendo, el artista. Sí, pero es invertido. Pero hombre, pero es un artista estupendo, sí, pues un artista estupendo. Dejémoslo ahí. ¿Por qué has de mirar las manchas del sol en vez de mirar la luz? Estamos en esa época, estamos en una época en que hay que enseguida descubrir lo negativo del otro. Hombre, descubramos lo positivo. 9, no desearás la mujer de tu prójimo.
Fijaos que dice desear. Ya no dice no harás esto, no harás lo otro, acto, sino el deseo, el pensamiento. ¿Por qué? Pues porque, bueno, todos sabemos que para hacer cualquier cosa antes la tenemos que pensar. Todo parte del pensamiento. El pensamiento primero se reviste de materia de deseos, se convierte en una cosa apetitosa y entonces el cuerpo físico la ejecuta. Luego, si yo deseo a la mujer de mi prójimo, es que lo he pensado y que además está en vías de convertirse en realidad. ¿Y entonces qué pasará si yo le quito a la mujer al prójimo? O la mujer le quita al marido a la prójima. Pues ocurrirá que esa pareja que antes de nacer habían convenido ayudarse mutuamente en la evolución y proporcionarse una serie de auxilios y de cosas, porque kármicamente tenían deudas, les privamos de todo eso. Con lo cual